Buenas tardes. En el marco del proyecto institucional Sociales Piensa la Pandemia y como integrante de la Comisión de Protocolo de Violencia de Género del Profesorado Superior de Ciencias Sociales, invitamos a representantes del colectivo de género, Virginia García y Soledad Coquet, a este conversatorio. Buenas tardes, chicas. Las voy a presentar. ¿Les parece? Virginia García es trabajadora gráfica, militante feminista y activista gorda. Además de ser integrante del colectivo de géneros, es también integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Soledad Coquet es docente, militante feminista y también integrante de la red de docentes por el derecho al aborto. Obviamente pertenece al colectivo de género también. Buenas tardes, chicas. Virginia, te quería preguntar, ¿qué es el colectivo de géneros? Tanto repito. Bueno, el colectivo, nosotros somos una colectiva feminista que ya tenemos 4 años, este año cumplimos 4 años, eh, y somos el colectivo una síntesis entre las trayectorias que algunas teníamos ya dentro del movimiento de mujeres y feministas, y toda esta nueva etapa de incorporación de muchas compañeras que se sintieron interpeladas a raíz de todo lo que se viene gestando hace muchos años, ¿no? Nos propusimos, por un lado, no solo la parte del activismo, que a veces como colectiva se piensa que solamente hacemos activismo. Nosotras además hacemos toda una aplicación territorial, no solo desde los talleres que damos, en los cuales algunos hemos dado en sociales, sino también con acompañamientos y asesoría a mujeres en situación de violencia, consejerías también en salud sexual y reproductiva y acceso a ILE, talleres de formación, de feminismos populares, rondas también, hemos tenido muchas rondas en sí que donde participamos muchas compañeras que tenemos también que transitar el feminismo con todas las contradicciones y las complejidades que tiene, siempre desde una perspectiva de los feminismos populares, abolicionistas y anticapitalistas, y desde ahí participamos, integramos tanto la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino también localmente lo que es la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de acá de Concordia, ¿no? Que es de donde en general hacemos hoy en día la mayoría de las actividades de las fechas de la agenda feminista. Por otro lado, nosotras somos un colectivo político de exigencia también, digo, no solo visibilizando, sino también exigiendo políticas públicas, y también demandando lo que son las responsabilidades del Estado en todas sus partes para resolver todas las desigualdades y las inequidades que tenemos como mujeres cis, trans, travestis. Eh, y bueno, y reivindicando también todos aquellos logros que hemos ido conquistando desde el movimiento, ¿no? Bien, acá también nos acompañan distintas estudiantes de la carrera de Historia, Gisela, Sofía y Luz. Y Sofi va a comenzar a hacer unas preguntas, ¿no? Bueno, sí, queríamos comenzar, digamos, con estas preguntas que estuvimos pensando, con las que esperamos nutrirnos en este compartir. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué características incorpora la violencia de género en este contexto de encierro que estamos viviendo? Bueno, hemos visto de alguna manera toda una modificación de las relaciones, por un lado, sociales, obviamente, y ya desde el lugar en el que veníamos sintiendo todas las mujeres un impacto tanto económico, físico, psicológico y de muchos aspectos en todo lo que es la etapa sin cuarentena, en este contexto todo aquello se ha profundizado
de maneras en las cuales quizás también se han construido una nueva manera de pensar las violencias desde un lugar en el que han quedado expuestas, ¿no?, las desigualdades. Creo que la desigualdad podríamos decir que es lo que más hemos visto como fractura expuesta en todos los planos en la pandemia, ¿no?, en toda esta etapa de aislamiento. En el caso de las mujeres hay, obviamente, sobre todo en mujeres que conviven con aquel que las violenta, se ha visto una profundización, una complejidad, sobre todo en la manera en la que esas mujeres podían llegar a tener una comunicación con el exterior. ¿Sí? Esto es como de lo más explícito por ahí, porque también hemos sumado e incorporado algunas situaciones en mujeres que no habían sufrido violencia antes, pero con la sobrecarga que hay hoy en día en las tareas, sobre todo de cuidado y del hogar, hemos visto como ciertos retrocesos en ese reparto que ya era desigual en las tareas, se ha visto, bueno, una profundización en eso. Por otro lado, esta desigualdad también aparece en el uso de las tecnologías, de la información, en las redes, en los medios, porque las mujeres más empobrecidas son las que están hoy en día más aisladas aún de lo que ya tenían, o sea, ya atravesadas también, que ya tenían, digo, ¿esto por qué? Porque nosotras decimos, hay cosas que ya estaban, no podemos decir que las cosas funcionaban bien. Teníamos ya contextos en donde veníamos con demandas y cosas, y obviamente esto profundiza e incorpora estas cosas. Una sobrecarga en los cuerpos de las mujeres en tareas de cuidado, una sobrecarga también en la desigualdad económica y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el enorme aumento de incumplimientos en las cuotas alimentarias, que eso impacta directamente en las mujeres. El elemento de control es otra cosa que se ha aumentado mucho en parejas, en mujeres que conviven con personas que incluso antes no había situaciones explícitas de violencia, por ese control frente a la comunicación empieza a tener como otras aristas que tienen que ver sobre todo con la salud mental de las mujeres, ¿no? Por otro lado, también empieza como a ponerse sobremanera la situación de empobrecimiento, porque esta situación que ha en sí afectado económicamente a gran parte de la población, en las mujeres termina profundizándose, insisto, no solo desde el mismo Estado y ya los déficits que había, sino también en estos incumplimientos o en este reparto de tareas. Por otro lado, complejiza también el acceso a muchísimos servicios y situaciones, y también una cosa que está bueno mencionar, que impacta también la violencia sutil sobre el cuerpo de las mujeres. Lo vimos mucho con la exacerbación sobre cómo debían lucir los cuerpos y toda la gordofobia, todo lo que se ha explicitado tanto que ha sido también en un momento muy violento, ¿no? Y bueno, tenemos que ver mucho qué de todo esto queda y qué de todo esto es necesario o se nos ha quedado como muy explícito que es necesario y urgente trabajarlo, porque el impacto sobre el cuerpo de las mujeres es enorme en todos los aspectos. Después, bueno, hay muchas mujeres que en este reparto de tareas han tenido que volver a sus casas, ¿no? Y ahí, además de trabajo, son los niños, son el marido, los hijos, el trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, esas situaciones de encierro, por supuesto, potencian todo lo que tiene que ver con las violencias, sobre todo psicológicas. Creo que ahí
parte de la profundización, ¿no? Y en relación a todas estas violencias que nos has estado comentando, ¿cuáles serían los alertas a los que deberíamos estar atentos, atentas o atentes? Bueno, buenas tardes compañeras. Un placer, la verdad, estar compartiendo esta tarde y esta charla con ustedes. Bueno, en relación a lo que preguntaba Sofi, digamos, hay que tener en cuenta que la violencia hacia las mujeres no empezó cuando el gobierno dice que vamos a entrar en cuarentena ni con la pandemia, ¿no? Como estaba diciendo hoy. Por eso, tenemos que entender que las violencias hacia las mujeres, primero que no son todas iguales, que no se manifiestan en todas las mujeres iguales, y eso es fundamental entenderlo porque no se puede aplicar a los casos una cuenta matemática, ¿no? O sea, son casos particulares. Ustedes como estudiantes de ciencias sociales lo saben perfectamente, que digamos que los hechos y los sucesos no se pueden analizar desde un solo lugar, ni que tienen un mismo resultado siempre. Entonces, bueno, digamos, tener en cuenta, digamos, que los violentos no es que de la noche a la mañana empiezan a ser violentos, ¿no? Van introduciendo a la mujer en lo que se llama el círculo de la violencia, que digamos que empiezan con algunos destratos, que empiezan con algunas desvalorizaciones hacia tanto el cuerpo de la mujer, tanto a las tareas que hacen, que llevan adelante, y eso muchas veces, lo que estamos viendo, como decía Vir, que esto se ha profundizado en este contexto, ¿sí? Pero no podemos decir que todos los casos son iguales y además tenemos que atender cada caso particular. Pensemos que estos violentos generalmente no son violentos las 24 horas del día ni todos los días, ¿no? Dentro del círculo de la violencia tenés lo que se llama la luna de miel, ¿sí? Que es después de un hecho violento, vienen las reconciliaciones, el pedido de perdón, las justificaciones, y muchas veces las mujeres no pueden llegar a dimensionar que están en peligro o que eso no lo pueden registrar como que eso es un hecho de violencia, ¿sí? Todo esto que estoy contando es para entender que cuando nos ponemos en contacto, cuando una mujer que está en situación de violencia se pone en contacto con nosotras, no podemos analizarlo desde nuestra lógica, ¿sí? Porque nosotras no estamos sufriendo esa violencia. Por ende, no podemos razonar cómo haríamos nosotras en ese momento y cómo actuaríamos, ¿sí? Pensemos que las mujeres vamos desarrollando mecanismos de vergüenza, ¿sí? De miedo, de justificación hacia el violento. Por eso muchas veces cuando nos cuentan decimos, pero no es así, ¿no? Lo primero que te dicen es, él no es así, él está así, y justifican está así porque está nervioso por el trabajo, justifican que está así porque no sabe si lo van a echar, porque no puede trabajar. Digamos, la justificación se va dando de muchos lugares, que eso es un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces las mujeres empiezan a tolerar, con lo horrible que suena esa palabra, pero empiezan a tolerar un montón de situaciones de violencia. Digamos, cuando podemos ver, dimensionar un hecho de violencia hacia otra compañera o hacia nosotras mismas, pero sobre todo cuando es hacia otra compañera, es importante, digamos, entender que este círculo de violencia está activado, ¿sí? Y es importante para tener en cuenta de que lo que nosotras podamos brindarle, lo que nosotras podamos preguntarle, tiene que ver con lo que la mujer está dispuesta a hacer, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Por todo lo anterior, quizás ella no dimensiona que está en peligro, quizás todavía no ha registrado las violencias, entonces nosotras no podemos imponerle, decir, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Digamos, es una mujer que ya, digamos, tiene una ruptura de la psiquis, de la autoestima, y lo que menos necesita es que nosotras le impongamos lo que tiene que hacer. Sí podemos sugerirle, sí podemos comunicarle que no está sola, ¿sí? Podemos alcanzarle diferentes mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, el 144, que es, digamos, una línea que es nacional,
que ahí le van a poder ir dando asistencia, ¿sí? Van a poder llevar a ir viendo qué grado de violencia está esta mujer y encaminando la situación, ¿sí? Por otro lado, muchas veces las mujeres no hacemos la denuncia porque el post-denuncia, o sea, nos da más miedo. ¿Qué va a pasar después de la denuncia que la denuncia misma? ¿Sí? Pensemos que esa mujer no solamente tiene que pensar en la denuncia, sino qué va a pasar después, ¿sí? Cuando tenemos toda una carga social donde nos avergüenza que los vecinos se enteren lo que está pasando, donde ponemos de antemano en los dijes, ¿sí? Decir, bueno, no, porque va a perder contacto con el padre. Hay un montón de situaciones que las mujeres vamos poniendo, vamos marcando para no llegar a la denuncia, ¿sí? No porque quizás no lo quieran denunciar, sino porque lo que viene después también causa mucho miedo. Y ahí sí podemos ayudar. Porque esta mujer que está en una situación de violencia no puede resolver absolutamente todo, ¿sí? Tiene una carga emocional enorme y ahí sí, a través de la escucha, ¿sí? Es importante la escucha cuando nos ponemos en contacto. ¿Qué está dispuesta a hacer? ¿Cuáles son sus miedos? Entonces, una vez que la escuchemos, una vez que sepamos cuáles son sus miedos, poder ir resolviendo esos miedos, ¿sí? Esas dudas. Si, por ponerlo en ejemplos concretos, no tengo a dónde ir, bueno, nosotras que estamos en otra situación, empezar a analizar a dónde puede ir esa mujer, ¿sí? Empezar a arbitrar los medios para que esa mujer pueda salir de esa situación. Por otro lado, es importante mantener contacto, ¿sí? Generalmente las mujeres, casi en su totalidad, cuando pueden acudir a pedir ayuda, lo hacen en su entorno, ¿sí? Sean amistades, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, algún familiar cercano. En esas situaciones también es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, mantener contacto directo con la víctima, ¿sí? En ese contacto directo no es solamente mensajes de texto, porque muchas veces no sabemos si la persona que está contestando es ella, ¿sí? Entonces, sugerirle de hablar por teléfono, y cuando decimos sugerir, no estamos diciendo exigir, ¿sí? Porque muchas veces no puede, o no quiere, o no está preparada para una llamada por teléfono, para una videollamada, y dejar esa puerta abierta de que cuando quiera podemos hablar, pero no presionar en ese punto. Sí es importante tomar contacto, sobre todo para ver si su integridad física, cómo está su integridad física, poder escucharla, poder verla, ¿sí? Generalmente conocemos a esa mujer, entonces vamos a conocer sus gestos, vamos a poder ver el entorno, si es una videollamada, cómo está la casa, los movimientos que hay en la casa. Pero básicamente, como ya digo, es para ella poder expresar, para todas nosotras, poder expresar una situación de violencia, ya es un paso enorme. Entonces, no hay que acelerar los procesos de las mujeres, ¿sí? Básicamente porque si aceleramos ese proceso, lo que vamos a conseguir es que en corto plazo esa mujer, al no estar segura de lo que está haciendo, al no estar empoderada de la decisión que está tomando, vuelve y vuelve con el violento, pero no solamente eso, que ya es recontra peligroso, sino que además lo más probable es que pierda contacto con nosotras porque se genera esa situación de vergüenza, se agudiza. Entonces decís, bueno, no, yo ya jodí, ya me un quilombo, ¿no? Entonces yo ahí ya no voy más. Entonces perdemos contacto con la víctima, ¿sí? Por otro lado, hay una cuestión de saber, hay cuestiones que nosotras podemos resolver desde afuera, ¿no? Fijarnos qué comisaría le corresponde a esa mujer por su lugar de residencia y conseguirle esos números, ¿sí? Conseguirle los números. Hay también números de WhatsApp que puso en funcionamiento la municipalidad, que después los podemos pasar.
para que ustedes, digamos, lo puedan poner ahí, digamos, en el video. Y siempre sugerir de que no lo ponga como, no sé, Casa de la Mujer, comisaría tanto, porque generalmente los violentos se apropian de la tecnología que están usando las mujeres y las revisan. Entonces, digamos, ahí ponemos más, o sea, ponemos nosotras mismas en peligro a esta compañera. Bueno, básicamente, lo que no debemos hacer, digamos, eso son las cuestiones, las herramientas o tips que podemos por ahí aportar. Lo que no debemos hacer es ya, ¿sí? Porque como dijo Vir, este problema no se genera ahora, este problema ya viene de antes. Y nosotros sabemos que no te toman las denuncias, o cuando va la policía sale el violento y le dice, no, acá está todo bien, o sale la misma mujer y le dice, no, está todo bien, y cuando cierra la puerta dejamos a las mujeres expuestas con su agresor, ¿sí? Entonces, si ella no está dispuesta a eso, no pasar por encima su decisión, porque ella sabe lo que está viviendo. Y además, en muchos casos te cuentan la mitad de las cosas, ¿sí? De a poquito se van abriendo y van contando. Entonces, lo que no se debe hacer es exponer a la mujer. Muchas veces, en un afán de ayudar, nos mandan audios, ¿sí? O sea, las mujeres en situación de violencia mandan audios, y nosotras decimos, bueno, a ver qué hago con esto, y lo empezamos a viralizar, o lo mismo con los videos que justo filman en una situación que está siendo violentada, y nosotras con el afán de ayudar a esa mujer o de exponer al violento, lo viralizamos o lo compartimos con algunas compañeras, o decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y en realidad lo que estamos haciendo ahí es revictimizar a esta mujer, y que toda la sociedad esté hablando de lo que le está pasando, que toda la carga que ella tiene, además tenga que cargar que toda una sociedad esté hablando de ella, o que la estén llamando por teléfono un montón de personas, que ella tenga que explicar lo que está pasando, cuando en realidad en su proceso psíquico todavía eso no lo puede sobrellevar, y además de su vida privada tampoco lo tiene por qué exponer, ¿sí? Bueno, eso. Y por último es la cuestión de no divulgar, ¿sí? Nos llega una situación de violencia, no tenemos que decir abrir y abrir y abrir y abrir, ¿no? Sino tener ya mecanismos de decir, bueno, en esta situación, ¿quiénes me pueden ayudar? ¿No? ¿Quiénes la pueden ayudar a ella? ¿Quién me pueden dar una mano para hacer el acompañamiento de esta violencia? Y dirigirnos a las personas que realmente lo puedan hacer un abordaje, y no que se convierta en, digamos, el comentario de la semana, o del curso, o del lugar de trabajo, o de la escuela, o de lo que fuera, ¿sí? No sé si, Sofi, te respondí. Sí, un poco respondiste también mi pregunta, que básicamente apuntaba a eso, a las herramientas que podemos brindar nosotros hacia las compañeras que están sufriendo violencia de género o están en riesgo, ¿no? Así que, bueno, la pregunta que seguiría en todo caso sería ¿cómo ven la participación del Estado, ¿no?, en lo que es materia de políticas frente a la violencia de género, ¿no? Bueno, quería aportar de lo anterior. Pensemos en las mujeres como sujetas activas de lo que está pasando. Digo, la situación de víctima es una situación de víctima ante la situación de violencia, pero son ellas las sujetas activas de lo que está sucediendo. Y cuando nosotras accionamos en su nombre, la realidad es que de alguna manera estamos asumiendo una forma muy, de alguna manera, de tutelaje, que en muchos casos es esto que decía Sole, accionamos bajo nuestras posiciones o nuestro propio enojo, y no dejando que sea sujeta activa de este proceso, ¿no? Eso no quiere decir que si hay una situación absolutamente extrema haya que tomar, pero siempre con las redes y con las instancias generadas para que eso sea lo más consentido posible dentro de ese contexto. Eso como para aportar un poquito más, nada más. Y con el tema del Estado, nosotros ya venimos con un déficit importante, ¿no?, en materia de políticas. Si nos referimos localmente, venimos hace 4 años que existe el colectivo, hace 4 años que venimos exigiendo la Fiscalía de Género, porque nos deben la respuesta con perspectiva de género de abordaje de situaciones de violencia.
En ese sentido, Concordia tiene un enorme déficit que en este contexto se nota aún más esa falta, ¿no? Porque nos hemos, por ahí, nos hemos encontrado situaciones que ya las veníamos pasando, pero además con esa profundización que nosotras las dividimos en dos etapas, ¿no? Esta etapa de pandemia ha tenido claramente dos partes. Una en el aislamiento completo, al principio, que habrá sido más o menos un mes, que estábamos en la famosa fase 1, digo, y en esa situación la realidad es que pasó que el Estado tenía exactamente el Estado en toda su completitud, ¿no? El judicial, ejecutivo, desde las instituciones, en todas las instancias, las herramientas que tenían las herramientas de antes, ¿no? Las que ya veníamos de alguna manera usando. Y ahí hubo algo muy interesante que pasó y que fueron las redes de mujeres, las redes feministas, digo, todas, que salieron de alguna manera mucho más urgente a resolver aquellas respuestas que no estaban de parte del Estado, porque nos encontramos con que no tomaban las denuncias nuevamente, que es algo que ya venía pasando, pero ahora un poco peor en esa primera etapa. No estaban los dispositivos judiciales para denuncias, se suspendieron todos los procesos judiciales en esa etapa y además empezaron un montón de obstaculizaciones, también en materia de salud, bueno, en general en todo el país, de acceso a ILE, anticonceptivos, un montón de cosas que tardó en aparecer como dispositivos del Estado para las respuestas que necesitábamos, ¿no? Entonces hay toda una primera etapa en la que fue realmente con un ejercicio de pensar cómo resolvíamos esas situaciones, y ahí aparece el movimiento de mujeres muy fuerte, fuerte y a la vez muy invisible también. Digo, esto que contaba Sole, los acompañamientos siempre suceden en un absoluto silencio y respeto por la intimidad y la privacidad de las compañeras, y es esa, de alguna manera, salida a resolver cosas mínimas, ¿no? Me faltan pañales, me falta leche, me falta, no tengo plata para moverme, no tengo quien me haga las cosas. Ahí sale fuertemente el movimiento de mujeres y feministas con un montón de redes a resolver, porque el Estado no tenía esas herramientas rápidas generadas. Y después se van avanzando en algunas modificaciones que van sucediendo en el Poder Judicial, también en la policía, ¿no? En un montón de cosas que permiten, empiezan a aparecer otros dispositivos en donde tanto resoluciones ministeriales como desde el Poder Judicial empiezan a aparecer cuáles son las situaciones que se deben garantizar en pandemia, tanto sea en materia de anticoncepción, de ILE, lo que es interrupciones legales del embarazo, lo que son, cómo se toman hoy las denuncias, cuáles son las oficinas que sí o sí tienen que estar dando respuestas, porque las situaciones de violencia siguieron como venían, digo, los femicidios se siguieron perpetrando, cosa que a su vez fue también una expresión hacia un Estado y a una sociedad de no era el problema de que estábamos en la calle, que nos estaban matando, ¿no? Entonces, esa nueva expresión colectiva también exige al Estado a ponerse a trabajar políticas adaptadas a este contexto. Entonces podemos decir que en la primera parte, eso que el Estado tenía, no, prácticamente, por lo menos nosotras desde nuestro lugar de colectiva feminista, no aparecía como respuesta, y luego empiezan a aparecer algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas que quedan de vuelta desde la desigualdad de manera expuesta?
sobre todo la situación económica de las mujeres. Digo esto, aparece el IFE como una situación de emergencia, pero se dejan de, por ejemplo, de pagar los salarios familiares porque se derivan a los varones, ¿no? Esta cosa, presunción que el Estado tiene de que es el varón aún, quizás no en términos políticos o de manera, digo, hemos avanzado en la ley Micaela, en un montón de cosas de perspectiva, sin embargo, en términos concretos, se sigue presumiendo que el varón es el que sostiene el hogar. ¿Qué aparece ahí? Un ANSES que no abre, unas respuestas que no aparecen, digo, y todo esto empieza a ser el motivo de demanda también, en donde de alguna forma se pide y se le exige al Estado no solo que dé una respuesta en contexto de pandemia, sino que de una vez por todas se resuelva la situación donde son los varones los que reciben los salarios, o, por ejemplo, situaciones de que no les llegan las asignaciones universales por hijo porque el progenitor está asalariado, ¿no? Esa situación quedaron, que nosotras las sabíamos desde el movimiento de mujeres, pero ahora quedan expuestas ante la necesidad urgente del alimento. Entonces, por un lado pasa esto, ¿no? El hecho de dimensionar estas cosas y que se esté hablando de este gran, digamos, podríamos decir, el problema superior que tenemos hoy, que es la desigualdad, y que ha atravesado toda la pandemia en todos los aspectos, desde el movimiento de mujeres, le dice, danos respuesta ahora, pero danos definitivamente, porque necesitamos la respuesta definitiva. Las medidas que están hoy de emergencia son insuficientes, pero es necesario que las conozcamos también. En eso nosotras somos muy claras, digamos. Hay cosas que son insuficientes, pero es necesario que nosotras conozcamos cuáles son las herramientas. ¿Qué podés acceder a las asignaciones universales, a las IFE? Que tenés derecho a que te resuelvan todas las situaciones de pedido de cuota alimentaria que se habían suspendido y recién ahora se retomaron. No es real que no te podés separar, como en un momento empieza a circular. No te separes porque no te pueden resolver. No se puede resolver. El Estado ahora tiene las herramientas para resolver todas esas situaciones y no queden a la deriva las mujeres. Pero es necesario que podamos profundizar el pedido y la exigencia política al Estado. No necesitamos que solo nos digan que avanzamos, necesitamos avanzar concretamente en poder acortar las brechas que tenemos las mujeres en todos los aspectos. Entonces, por ahí esto, ¿no? Desde el judicial y desde el Estado en otros aspectos, también esa complejidad que tiene hoy de llevar adelante una denuncia, de vuelta, impacta en la desigualdad de aquellas mujeres que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, por un lado, podemos hablar de la modernización del Estado y la virtualización en este contexto, pero es necesario que avancemos en cómo generamos el acceso a las tecnologías de la información, a Internet y a toda la virtualidad a las mujeres empobrecidas, ¿no? Porque si no, sigue siendo una parte de nosotras vulnerada en materia de derechos, ¿no? Y de acceso a la información. Eso es algo que me parece. Entonces, bueno, por ahí está bueno esto que decía Sole, de los datos de contacto, de todo esto. Parece que ahí las organizaciones podemos aportar y tenemos la obligación de aportar, todo tipo de organizaciones e instituciones, lo que son las informaciones
de lo que hoy, de las herramientas que hoy tenemos. Las que da el Estado y las que se van configurando alrededor de, no sé si, bueno, se ampliaron, por ejemplo, las líneas del 144, ya no es solamente ese número de teléfono, también es un WhatsApp, también es un mail, digo, ahí empiezan a ver en ese sentido otras opciones por ahí, pero bueno, esta brecha comunicacional que tenemos las mujeres, de vuelta, genera esa desigualdad, y por ahí está bueno para pensar, ¿no?, en esto que hoy decía, qué es lo que nos queda de este contexto, para pensar que también nos quedan demandas que hoy podemos verlas en lo concreto masivamente. No sé, Sole, si querés aportar algo más, algo que me esté olvidando. Perdón, una cosa más. Dentro de todo esto, otra de las cosas que ha sucedido por ahí es que algunas herramientas que antes estaban localizadas geográficamente, activadas geográficamente solo en la ciudad de Buenos Aires, hoy en día están más federalizadas. Me parece que eso es un aspecto positivo de la virtualidad, digo, ¿no? Esto desde el acceso ha generado que desde todos los lugares podamos acceder a los distintos ministerios y oficinas que antes involucraban ir hasta o trasladarse, lo que generaba una desigualdad económica también, porque la desigualdad de poder viajar hasta Buenos Aires para resolver alguna situación también impacta directamente sobre las mujeres empobrecidas. Entonces, de alguna manera, digo, en esto de pensar qué nos puede quedar, y yo creo que por lo menos situaciones de acceso de manera virtual podrían pensarse desde una perspectiva popular, obviamente, y de acceso de las personas con menores recursos económicos. Bueno, yo básicamente haciendo referencia un poco a lo primero que dijo la compañera Virginia, que señalaron sobre la sobrecarga en el hogar. ¿Podríamos decir entonces de que se encuentra más reforzado hacia las mujeres esta tarea del hogar? Sí, esto se enmarcaría en lo que se llama el trabajo no remunerado, ¿sí? Que antes de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo ya había sacado un informe que el 76% del trabajo no remunerado estaba a cargo de las mujeres, lo cual esto se agudiza en el contexto de COVID, ¿sí? Porque todo lo que veníamos trabajando desde el movimiento de mujeres, del empoderamiento de las mujeres, de empezar a cuestionar los roles dentro de las casas, automáticamente eso parece estar disuelto y todas las cargas van directamente a la mujer casi sin cuestionamiento, ¿sí? Nosotras sí lo cuestionamos, por supuesto que lo vamos a cuestionar. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres están a cargo en este momento del cuidado de las niñas, pero además tienen la carga, o tenemos la carga, en mi caso particular la tengo también, del cuidado de personas que están en situación de riesgo por el COVID, ¿sí? Personas que quizás no están dentro del rango de edad que digamos que están en el rango de edad de personas que están expuestas al COVID, sino también personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos el cuidado de niñas, tenemos que hacernos cargo de cuidados de personas que no pueden andar en la calle por sus problemas de base, de salud, y además de personas mayores, adultas mayores. Entonces, toda esa carga de repente, nosotras hace 3 meses atrás nos vimos que cambia radicalmente nuestra organización de vida y empezamos a hacernos cargo de todas esas situaciones. Sumando a eso que tenemos que reforzar los cuidados de higiene y que digamos que
todos los días hay que limpiar absolutamente todo, que hay que desinfectar absolutamente todo. Y a eso se le agrega que digamos que los varones de las casas tienen más posibilidades de salir que las mujeres, ¿no? Entonces el confinamiento se genera, se profundiza más sobre las mujeres. Ahora, digamos, ya está, la CEPAL justamente sacó un informe de que si bien no puede dar datos absolutos de cómo esto se va a, digamos, cuáles son los cuidados que tienen las mujeres, o la carga, la sobrecarga que tienen las mujeres sobre el cuidado de niñas y cuidado de familiares, pero ya están hablando de arriba del 90%, lo cual genera una desigualdad enorme y un retroceso a todo lo que veníamos trabajando y lo que veníamos, digamos, haciendo hincapié sobre el cuestionamiento de los roles de género y los cuidados de familiares, de cuidado de niñas. Pensemos que muchas de nosotras tenemos niñas en edad escolar, ¿sí? Sobre todo en el nivel preescolar y en el nivel, o sea, en el nivel inicial y el primario, demanda muchísimo que las mujeres tengamos que estar continuamente con las niñas acompañando ese proceso de aprendizaje. Entonces, ahora también nos cargan esta cuestión, ¿no? Ya cuando fue el tema del ébola, ya se había hecho un estudio de cómo las mujeres post-ébola habían quedado, o sea, se había marcado y se había profundizado la desigualdad en todo lo que tenga que ver con el trabajo no remunerado, pero también con el trabajo remunerado precarizado, ¿sí? Pensemos que a nivel mundial las mujeres tenemos menos acceso al trabajo y menos acceso al trabajo registrado, ¿sí? Por lo cual vamos perdiendo derechos en relación a las mujeres que trabajan en relación de dependencia o las mujeres que trabajan de forma independiente. En este momento, muchas mujeres están perdiendo sus trabajos, ¿sí? Si están registradas, con suerte están cobrando lo que corresponde. A eso le tenemos que agregar, además, que tenemos sindicatos que se han sentado con empresarios para rebajarnos el salario, ¿sí? O sea, todo eso se va profundizando y nos va afectando no solamente en lo económico, sino también a nuestra salud, ¿sí? También pensemos en las familias monoparentales, que en su mayoría son mujeres que tienen a cargo niñas, ¿sí? Que no solamente tienen a cargo el cuidado de niñas, de adultos mayores, de personas de riesgo, sino que además tienen que resolver absolutamente toda la cuestión económica, ¿sí? Y en eso, ahí es donde nosotros vemos que el Estado no está dando respuestas a todas estas situaciones. Si bien se ha reconocido la importancia del trabajo no remunerado en este contexto, la verdad es que solamente dimos ese paso. Se reconoce, pero no hay hasta el momento una solución a esas demandas y a esa problemática que de verdad es muy, 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 muy jodida. Después, bueno, tenemos el tema de los accesos a Internet, ¿sí? O sea, a los dispositivos móviles y a las nuevas tecnologías, donde no todas las mujeres, cuando estamos hablando de teletrabajo, no todas las mujeres tenemos el mismo acceso, pero además, cuando tenemos que hacer este tipo de reuniones, cuando tenemos que hacer los trabajos, tenemos que organizar, tenemos la carga de organizar primero a las niñas para después tener la posibilidad de tener una charla como esta. Es muy estresante, la salud mental de nosotras se está poniendo en riesgo seriamente. Como ustedes ya saben, yo soy docente y eso lo he visto en reuniones de las escuelas donde los varones están a horario y las mujeres que tenemos a cargo, niñas, es un lío, digamos, ¿no? Que llegan tarde, que te dicen, ponen en silencio el micrófono y se van porque tienen que atender las demandas de las niñas, y la verdad es que esa forma de teletrabajo es imposible llevar la carga a cabo cuando no está resuelto la distribución de las tareas del hogar.
digamos, y además, digamos, en este contexto, como decía Vir, nosotras también vamos creando redes para poder resolver estas cuestiones de las compañeras, ¿no? El tema de si tienen que salir a trabajar, le cuidamos a las niñas, pero digamos, es el Estado el que debe garantizar que una mujer pueda salir a trabajar en este contexto y tener resuelto el tema del cuidado de niños, ¿sí? Y acá quedan en evidencia no solamente las desigualdades de género, sino también las desigualdades de clase, ¿sí? Porque una mujer que está en pleno confinamiento y que no puede, o sea, que le sale un trabajito, muchas veces opta por no ir porque si le tiene que pagar a alguien para que cuide a sus hijos, no le sirve, ¿sí? Ni hablar en casos de trabajadoras de casas de familia, que digamos, son casos muy puntuales, donde al principio de la pandemia, que estábamos en fase 1, que estaba prohibido ir, los empleadores las obligaban en muchos casos a ir, y ellas tenían que ir igual si no perdían su trabajo, y en el caso de que le decían que bueno, que no vayan, en muchos casos percibían menos de la mitad de su sueldo, lo cual se les hace imposible sostener su economía, y eso es algo que sí se tiene que implementar políticas públicas para esos sectores, todas las mujeres, pero particularmente las mujeres empobrecidas que tienen menos posibilidades de poder salir a flote de una manera autónoma. Aún así, en plena pandemia, otra vez somos los cuerpos de las mujeres las que nos ponemos firmes, las que hacemos redes, las que ponemos el tiempo, el trabajo y todo el cuerpo para aguantar la situación, pero no solamente para aguantarla, sino exigiendo y pidiendo respuestas al Estado. Bien, bueno, nosotros creemos que la calle es uno de los principales espacios de lucha. Y ante este contexto de pandemia, ¿podemos decir a qué otros espacios se traslada esta lucha? Bueno, esto, digamos, una de las enormes características que tiene el movimiento de mujeres y feministas es de que tanto por la misma historia de lucha de los movimientos sociales, como también porque el patriarcado nos ha dicho que tenemos que estar dentro de nuestras casas, hemos tomado una de las herramientas más intensas además a la hora de exigir, que es poder manifestarnos en la calle y de hecho hemos ido de alguna manera generando instancias creativas también a la hora de manifestarnos, digo, son características que nosotras a la hora de desplegar algún tipo de reclamo o de pedido de justicia o en las fechas que tienen que ver con la agenda feminista, la realidad es que hemos cada vez más desplegado acciones creativas y súper interpeladoras, no solo aquella que está más cercana al movimiento, sino con este intento de interpelar a toda la sociedad. Y obviamente que este contexto nos hizo un poco empezar a elaborar, a ver cómo hacíamos para continuar esta lucha, porque la exigencia de derechos no entiende de pandemias, por lo menos no para nosotras, no es válido para el movimiento de mujeres y feministas, porque como desarrollamos antes, el impacto en esta pandemia fue aún peor y ha impactado directamente sobre el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, el pedido de y la exigencia en materia de derechos y de cambios también socioculturales no se toma aislamiento, no se toma recreo en la pandemia. Así que desde ahí hemos podido generar, por un lado, transformar las acciones invisibles, porque hay un montón de acciones como esto que digo de los acompañamientos o esta llegada que teníamos antes, que si bien son acciones más reivindicativas, digamos,
he tenido que transformar, porque antes era nuestro cuerpo y el contacto con la otra compañera e incluso las expresiones amorosas para acompañar esas situaciones, las que nos permitían, y tuvimos un poco que empezar a darle una vuelta desde la virtualidad, generando la profundización del oído, ¿no? De la escucha, del estar, la paciencia también y un montón de cosas que es muy difícil reemplazarlas en la virtualidad. Y por otro lado, cómo generábamos las acciones de movilización. Y eso lógicamente se trasladó a toda la virtualidad, a internet, a un montón de movidas desde las redes sociales, siendo plenamente conscientes, y esto es algo muy importante para remarcarlo, plenamente conscientes de que hay un montón de compañeras y de un montón de personas que no acceden a esto, y lo hemos puesto en palabras y lo vamos a seguir exigiendo de que todas puedan acceder a las tecnologías y todo eso lo hicimos en el 28 de mayo, que fue los 15 años que cumplió la campaña por el aborto legal. Generamos una movida en todas las redes sociales, con conversatorios, con entrevistas, con videos generados por las distintas regionales. O sea, todas hemos un poco aprendido a hacer videitos, a hacer vivos en Instagram, en Facebook, con una interesante conformación intergeneracional. Una de las características del movimiento de mujeres y feministas es la intergeneracionalidad, esta cosa en donde convivimos muy jóvenes, intermedias y adultas mayores, por decir. Algunas prefieren que le digan viejas y lo reivindican, y entonces en todas esas, las históricas, y tenemos eso como una potencialidad de nuestro movimiento. Hay algo que nos permitió, que lo mencioné antes, que fue la federalidad de todo esto. Digo, todas estamos accediendo en igualdad de condiciones a esas entrevistas, y eso estuvo bueno porque les permitió a muchas compañeras que estaban en otros lugares y que nunca habían escuchado a otras, poder también incorporar conocimientos, conocerlas y aportarnos un poco más. Entonces, generamos movidas muy creativas en redes, tratando todo el tiempo de que esa participación esté activa, que sea tomando un poco protagonistas. Aprendimos a hacer videos, digo, hay algo que nos puso la mente creativa y nuevos aprendizajes también. Algunas que no nos gusta mucho la virtualidad, de alguna manera empezamos a entender la necesidad de que esto era una herramienta que no es la herramienta con la que venimos ni la que preferimos, algunas seguramente, pero entendemos que en esta etapa son necesarias para amplificar nuestras voces, que es lo que en general siempre buscamos, ¿no? Que esto se masifique, que podamos disputar sentidos también, que en general lo logramos con esta puesta de cuerpo en donde sea. Y bueno, hoy inundamos las redes, lo hicimos también el 3 de junio, con también algunas dificultades, ¿no? Porque imagínense que cada una de las movilizaciones se generan desde asambleas, con una participación activa de todas las compañeras que lo llevamos adelante, y en este caso, eso al no ser posible, bueno, hubo que buscarle otras formas de poder crear ideas, de poder construir consensos colectivos, y también con el profundo desrespeto de las compañeras que por ahí no se sienten con esto, con un cuidado emocional sobre la salud emocional que nos atraviesa, y con la verdad que con una amorosidad en ese sentido, que es política, que es profundamente política. Nosotras
hoy la certeza que tenemos es que nos tenemos a nosotras. Esa es nuestra certeza hoy. Y que estamos aprendiendo y que estamos creando y que no nos quedamos, y que además todo el tiempo buscamos el pensar colectivo desde otros lugares y tratando de trascender todos nuestros límites, sobre todo geográficos en este momento, porque no podemos salir. Y ahí está bueno, digo, todas estas redes que se han generado nuevas, que sabemos que algunas son transitorias. Hay una de las redes, la red de autocuidado feminista, digo, esto se genera en este contexto y probablemente luego no siga porque, bueno, nosotras pensamos que esto se va a terminar, por supuesto, y entonces, pero bueno, en ese sentido está buenísimo que hayamos podido lograr desde el movimiento herramientas que realmente nos ayuden y nos aporten a transitar esta etapa sin quedarnos quietas, y a su vez rescatándonos, porque esto es algo muy interesante que sucedió. Algunas están más activas, otras menos, y en ese crear nuevo rescatan a otras que quizás emocionalmente están más afectadas. Entonces, por eso digo, la certeza que hoy tenemos es que nos tenemos a nosotras y que realmente esto que hemos construido todos estos años es lo que a muchísimas nos sostiene, pensando en lo que va a venir después, ¿no? Hoy leía una frase de Pichón Rivière sobre la creación de colectiva y la esperanza, ¿no? Creo que ahí es ponernos esto, es nuestra búsqueda de construcción colectiva, nuestra búsqueda hermanada y profundamente política, y que nos permite pensar que esto vamos a salir de acá y vamos a seguramente aprender nuevas cosas e iremos eligiendo, pero sabiendo que este movimiento es mucho más que una marcha, pero es una marcha y la vamos a seguir cada vez haciendo más grande y con mayor, yo creo que con mayor convicción aún, porque lidiar con todas las desigualdades en este momento es un ejercicio enorme de pensar sobre todo que esta humanidad tiene un porvenir mejor. Y ojalá que lo podamos lograr, ojalá que podamos profundizar algunas cosas y ojalá que como sociedad nos aporte a terminar con las desigualdades o pongamos de cada una de las partes. Y sobre todo creo que en eso, en el movimiento de mujeres y feministas, tenemos una potencialidad enorme para discutir todas las desigualdades que existen, porque nosotras somos además feministas, como decimos, de los feminismos populares, y entonces entendemos a todas las desigualdades, como decía Sole hoy, de género y de clase, y entonces creemos que esto nos va a quedar, algo nos va a quedar, creo que algo nos va a quedar. Dentro de las, muy interesante y muy profundo, te llega muy profundo todo esto. Dentro de las herramientas que nombró Virginia, nosotros pensamos que el programa de educación sexual integral, la ESI, es muy importante en estos momentos, en los distintos niveles de la escuela. ¿Cómo creen ustedes que se aborda en este contexto? Sí, bueno, complejo, diría una compañera, es complejo. En principio, digamos, también hay que contextualizar un poquito, ¿no? Es como que de las charlas que hemos tenido en las escuelas, de hablar con otras compañeras, incluso hablar de esto que decía bien, ¿no? De estas nuevas formas también nos da la posibilidad de tener reuniones virtuales con
otras compañeras de otros territorios, entonces poder compartir experiencias, cosa que, bueno, antes no la teníamos, o la teníamos pero no tan fluida como sí está pasando ahora. En principio, lo que vemos es que hay un sistema educativo que todo el tiempo está queriendo sostener una escuela del siglo XVIII, ¿sí? Con problemáticas del siglo XXI, con estudiantes del siglo XXI, y eso se complica bastante a la hora de tener que hacer diseños curriculares, implementar los diseños curriculares, armar clases, porque hay una presión de seguir con la currícula cuando en realidad la realidad nos está indicando que la cosa va por otro lado, ¿sí? A mí me parece, en principio, muy interesante esta propuesta que está haciendo Sociales de pensar la pandemia, porque en realidad es eso, ¿no? Es empezar a cuestionarnos, a preguntarnos, a fijarnos cómo estamos. Muchas veces nos exigen que le mandemos cosas a los estudiantes cuando no sabemos qué realidad están pasando cada uno de ellos y cada una de ellas. Y ahí, con la ESI, se genera una cuestión muy particular. Nosotros hace rato venimos diciendo que la ESI, además de transversal, tiene que tener un espacio propio, ¿no? Un espacio curricular propio, porque no es hablar solamente en algunos casos, en algunas materias, mecharlo como el sistema educativo lo está tratando de implementar desde hace años. Lo real es que tanto de la red de docentes como del movimiento feminista en general, venimos exigiendo de que el Estado haga capacitaciones en servicio, porque lo real es que las capacitaciones son muy pocas y en general son pagas, ¿sí? El Estado son pocas las que ha brindado a lo largo de todos estos años que tiene la ley. Entonces, digamos, cuando nos encontramos con esta situación de pandemia, ahí se complica todo más, ¿no? Porque en general abordamos los temas de ESI en el aula con los estudiantes enfrente, ¿sí? Son temas que muchas veces solamente lo hablan en el ámbito escolar. Y son problemáticas que van surgiendo, ¿sí? Son lo que se llama la lluvia de ideas, ¿no? Nosotras vamos como ahí preguntando, viendo. Si hay un estudiante que falta mucho, ahí empezamos a indagar por qué. Generalmente hay situaciones de violencia atrás o situaciones de abuso. Entonces tenemos ese contacto y eso nos va permitiendo desarrollar los contenidos de ESI a través del contacto mutuo cotidiano con los estudiantes. Cosa que ahí se nos descompaginó absolutamente todo, porque ahora no los tenemos. No tenemos esa posibilidad de la charla directa, de la escucha. Y en el sistema, digamos, sobre todo en secundaria, que además tenemos cientos de alumnos, o estudiantes, se complica más porque en muchos casos llegamos a verlos una vez, con suerte. Yo tengo estudiantes que no les vi nunca la cara. Entonces, crear un vínculo a través de algo que no existe, ¿sí? Ni siquiera saber quiénes son, un nombre en una planilla, pero que no sabes qué le está pasando a esa persona, se complica demasiado. Y ahí se nos complicó también con las exigencias de directivos, no todos, pero digamos, en secundaria tenemos varias escuelas, varios equipos directivos, varias exigencias diferentes, y en el medio decíamos, bueno, no sé, manda una cosita, si no es mandar una cosita así nomás. En realidad, los contenidos de ESI son fundamentales, sobre todo en pandemia, porque muchas veces hemos descubierto que esas mujeres, o niñas y adolescentes, están en contacto con su agresor y están encerrados 24 horas con su agresor. Y ahí, darle herramientas es fundamental, ¿sí? Darle herramientas del cuidado del cuerpo, de los derechos sexuales y reproductivos, las identidades de género, son fundamentales para que tengan pequeñas herramientas, aunque sea en ese confinamiento y en ese encierro, para poder desarrollar, digamos, una resistencia en lo que se pueda. Las profesoras que estamos, digamos, más en contacto con los estudiantes, que por ahí
saben que sos militante, que te ven en las marchas y esas cosas, por ahí la tenemos un poco más fácil, porque son las estudiantes que se comunican por nosotras, que de hecho nos ha pasado a muchas de las docentes que estamos en la red, que nos han llamado, digamos, o se han comunicado a nuestro contacto, sea mail, sea redes sociales, sea WhatsApp, se han contactado por problemáticas específicas y han hablado, pero lo cierto es que puede ser que otras se hayan contactado con otras personas donde en realidad los prejuicios sobre diversos temas o la negación de derechos hace que encaminen la cuestión por cualquier lado. Esto también pasa cuando estamos en contacto con los estudiantes, ¿sí? Acá se profundiza porque tampoco podés verlos para saber con quién hablaron, qué dijeron, qué... Entonces, para nosotros es fundamental seguir mandando información, la información científica, las leyes que están vigentes en la Argentina, y la ESI hoy en día es fundamental. Y ahí entra de vuelta la cuestión de las desigualdades sociales, ¿sí? Porque muchas veces en algunas escuelas podés mandar videos, podés trabajar con plataformas, y aunque sea así lo ves, pero en otras escuelas los estudiantes ni siquiera tienen acceso a un celular propio, ¿sí? Comparten un celular toda la familia, y desde ahí, bueno, digamos, tenés que tener en consideración la cantidad de datos que pueden ocupar, el tiempo que pueden tener para una determinada actividad, y se tiene que poner, digamos, en consideración todas estas cuestiones. Pero bueno, digamos, ahora las compañeras de otras provincias están a partir de julio, todos los martes de julio, de invitaciones abiertas, van a dar una capacitación de ESI a partir de, o sea, desde la red de docentes por el derecho al aborto, en lo cual también se van a trabajar estas cuestiones, ¿no? De cómo llevar adelante en el contexto de pandemia las clases de ESI. Y además de sacar de la clandestinidad pedagógica lo que es el aborto, ¿sí? Abordar desde la ESI al aborto desde una perspectiva de derechos humanos. Así que bueno, digamos, nos parece que es importantísimo seguir profundizando ESI. Los contenidos contenidos de ESI están en los diseños, está la ley, no tener miedo a la hora de llevar adelante una actividad. Estamos respaldadas por la ley, estamos respaldados por una legislación, y bueno, y nosotros también tenemos que entender que somos garantes de derechos, ¿sí? Que nos tenemos que capacitar en ESI, que es la exigencia que esa capacitación sea del Estado, por supuesto que sigue vigente, pero también saber que tenemos una responsabilidad de llevar, digamos, de brindar a los estudiantes los derechos que ya están vigentes en la Argentina. Y por supuesto pelear con lo que falta. Bueno, nosotras nos comprometemos entonces a socializar los datos de contacto que ustedes nos hablaban, y también a los estudiantes y estudiantas informarle de este ciclo de charlas formativas de ESI. Parece una propuesta muy interesante. No sé, chicas, si tienen alguna otra duda. Hemos charlado bastante, por suerte. No, en lo personal, agradecerle por el espacio y compartir la información, que siempre es importante, ¿no? Socializarla sobre todo. Nada más. Sí, agradecer por el tiempo y el conocimiento que a ustedes y a través de ustedes a todo el colectivo, digamos, que nos han brindado un montón de herramientas y de información que va a ser muy útil para todos y todas y todos los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por colaborar siempre que pedimos ayuda y aportar tanta claridad. Mandamos un beso grande. Bueno, la verdad que muchísimas gracias
por la convocatoria. Celebro muchísimo esta invitación a pensar, ¿no? La pandemia estamos transitando momentos históricos de dimensiones mundiales, y entonces este espacio, estos tiempos que hoy en día tenemos para pensar son tan importantes, porque después la modernidad nos va acotando los espacios de pensar y vamos ahí corriendo y haciendo. Entonces está buenísima la invitación de pensar la pandemia desde un montón de aspectos. Y bueno, y pensar también qué es lo que vamos a hacer después. Nosotras nos vamos anotando como una listita de todo lo que vamos a hacer después. No, pero digo, hay como cosas que podemos pensar las estrategias para seguir amplificando, y desde siempre agradecidas de que el profesorado transite también estas etapas de incorporar de manera concreta las demandas que tenemos las mujeres que sufrimos todas las desigualdades, y eso me parece súper importante que se vaya construyendo y no que sea una imposición. Creo que es una de las cosas que más hemos rescatado de todo este trayecto, y está buenísimo que eso continúe, y bueno, nuestra parte siempre ahí, acompañándote. Bueno, yo como egresada de sociales y como con un apego enorme a lo que es social y lo que significó en mi vida y significa en mi vida para mí, obviamente que estoy encantada de poder participar, de que ustedes nos convoquen a nosotras. Ya veníamos trabajando con el protocolo, que la pandemia le puso ahí un freno de mano, pero que está. Y bueno, digamos, esta cuestión de empezar a poner la perspectiva de género para todos los aspectos de las ciencias sociales, no solo que es fundamental, sino que además estos tiempos que corren ya lo ponen como prioridad, ¿no? Agradecerles a ustedes por el tiempo, por el interés, agradecer a través de ustedes al resto del profesorado, porque nada, siempre Sociales tuvo eso, siempre, que fue pionera en un montón de cosas acá en la ciudad, de cuestionar y de hablar lo que no se hablaba en otros ámbitos, y bueno, ser partes de este proceso que se está llevando a cabo, a nosotras nos reconforta un montón, nos pone muy contentas, y además creemos que es a partir de la educación que se van, digamos, y de profundizar, como hablábamos hoy la ESI, que se van a empezar a achicar las brechas de las desigualdades de género.